Buenas noches, Linet Cardona y yo, Natalia Chica, vamos a exponer el artículo basado en la evaluación de los efectos autocementantes de los residuos de construcción y demolición, los RCD, sobre el rendimiento mecánico a lo largo del tiempo para el propósito de las capas de soporte de pavimento, de las autoras Fabiana Artuso y Juliana Zoya. Para esa investigación se tomaron muestras de los residuos de construcción y demolición de la planta de reciclaje Mauá, ubicada en Maringá, Paraná, Brasil. Estos residuos están compuestos por hormigón, mortero cementoso y suelo. Además, estas muestras de RCD se tomaron con diferentes tamaños de partículas, siendo RCD1 los residuos que pasan el tamiz de 0.42 milímetros y RCD2 los residuos con diámetros entre 0.01 y 5 milímetros. Debido a que la muestra RCD2 es muy granular, se mezcló con un suelo arenoso residual con el fin de mejorar la cohesión del mismo. Para la caracterización geotécnica se realizaron las pruebas que se listan en la diapositiva de acuerdo con lo estipulado por la Asociación Brasileña de Normas Técnicas. En esta tabla se presenta el resultado de la caracterización geotécnica de los materiales, donde de sub 10, 30 y 60 son los diámetros correspondientes a 10, 30 y 60 del material respectivamente. C1 y CC son los coeficientes de uniformidad y curvatura. De esta tabla podemos concluir que la densidad de las partículas del RCD son por poco mayor que las del suelo. Además, la influencia del RCD en la matriz del suelo en relación con la densidad de partículas es relativamente baja. Bueno, se graficó la distribución granulométrica de los materiales y se evidenció que para el RCD1 y el RCD2, esos están compuestos por arena media y arena gruesa respectivamente. Para la prueba de compactación estandarizada se utilizó un esfuerzo estándar de 600 kJ por metro cúbico, aplicando 26 golpes en cada una de las 3 capas. De esta curva de compactación se tiene que el comportamiento de la curva de RCD2 es similar al del suelo, al de un suelo permeable de drenaje libre. Y es fácil notar que las curvas de la muestra del suelo y del material de residuo con el suelo presentaron un comportamiento similar, en donde la densidad aumentó gradualmente con el aumento del contenido de humedad hasta alcanzar la densidad seca máxima, mientras que la curva del RCD1 presenta un formato similar, pero con valores inferiores. Para la caracterización química y mineralógica del RCD se realizaron las pruebas de actividad puzolánica, pH y difracción de rayos X. El método se basa en la determinación del consumo de cal relacionado con la fase amorfa o vítrea de los materiales puzolánicos. En esta tabla se muestra el consumo de hidróxido de calcio encontrado en las muestras analizadas. Aunque la distribución granulométrica de los materiales es diferente, los resultados de la actividad puzolánica indican que los valores son muy cercanos entre sí. No obstante, los valores de consumo de hidróxido de calcio fueron inferiores al valor mínimo establecido por la norma, al igual que con otros requisitos. Sin embargo, este material presenta una buena resistencia a la compresión, lo que contribuye al aumento de la resistencia mecánica del pavimento. Para las muestras RCD1 y RCD2 se graficó la variación de pH en función del tiempo en minutos. Y se pudo evidenciar que para el RCD2 la variación fue mayor debido a que está compuesta por partículas más grandes donde se pueden encontrar fracciones no carbonatadas o presencia de granos anhidros. Finalmente, para la evaluación de las propiedades autocementantes se compactaron muestras cilíndricas con tiempos de curado de entre 0, 3, 7, 14 días hasta 224 días antes de las pruebas de resistencia a la compresión axial. Y de estas se moldearon probetas, 3 de cada una,
de los diferentes tiempos de curados, a excepción del suelo que por la falta de las propiedades cementantes se rompieron el mismo día del moldeo. Para esta investigación el grado de compactación estuvo entre el 95 y el 100% y el contenido de humedad fue más o menos el 2% de la humedad óptima. Resultados y discusión. En cuanto a la densidad seca de las muestras, esta se determinó en el momento de la realización y después de la rotura. La figura de la izquierda muestra la variación para la muestra RCD1 en la que el periodo de curado no alteró la densidad seca de la muestra y en consecuencia el grado de compactación. Los resultados indican que la mayor parte de las muestras se realizaron en un grado de compactación superior al 100% y estuvieron muy cerca, con un coeficiente de variación igual a 1.73% y 1.84% para la condición inicial y rotura respectivamente. La figura de la derecha pues muestra la variación de la densidad seca para la muestra SRCD, donde en general el periodo de curado no modificó tampoco la densidad seca de la muestra. La gráfica indica un pequeño aumento en la densidad seca para el espécimen roto a los 112 días de curado y una disminución significativa de la densidad seca para el espécimen roto a los 224 días de curado. Estas variaciones pues se pueden deber a que las muestras están conservadas en una cámara húmeda y que está sujeta a variación de humedad. En cuanto a la resistencia a la compresión no confinada, en esta figura pues se muestran los resultados de la muestra CD1, donde pues se observa un aumento bien definido de la resistencia y pues al lado derecho está el ajuste polinómico que resultó satisfactoriamente como cuando se utilizaron valores medios de la resistencia a la compactación no confinada. Para la muestra SRCD, siguiente, evaluada en el periodo de curado de hasta 112 días, se muestra que la resistencia en el tiempo también aumentó en función del tiempo de curado, pero se ve que el comportamiento no está tan bien definido. Pues esto se le atribuye a la presencia del suelo, a la diferencia de distribución granulométrica y a la composición del material del desecho. En cuanto a la relación de vacíos, se tiene esta figura y pues se muestra la relación de vacíos para cada una de las muestras evaluadas. La muestra SRCD pues presentó valores inferiores a la muestra RCD1 aproximadamente en un 45%. Los resultados del ensayo de compactación pueden utilizarse para interpretar los comportamientos de la resistencia de los RCD. Si se tiene mayor densidad seca y el contenido de humedad es menor, pues la relación de vacío es inferior y pues esto traduce a un aumento de resistencia. En cuanto al módulo de elasticidad, la de atrás por favor, representado en la figura de la derecha, pues nos muestra los valores medios normalizados del módulo de elasticidad en función del tiempo de curado. Los resultados indican que las muestras proporcionaron una mayor rigidez con el tiempo. Una vez los resultados indican que el aumento de la rigidez es pronunciado para las muestras compuestas únicamente de RCD. El aumento de la rigidez a lo largo del tiempo se puede atribuir a la presencia de cemento no hidratado, demostrando el comportamiento de los autocementantes característicos de los residuos de construcción y demolición, y debido a la adición de agua que proporciona la aparición de nuevas reacciones en las partículas no inertes. Las muestras se sometieron también a un ensayo de microscopía eléctrica de barrido para la verificación de sus estructuras internas. La de la izquierda nos muestra la micrografía para la muestra RCD1 en la prueba de resistencia realizada después de un periodo de curado de 35 días. En esta figura pues se evidencia la formación de estructuras similares a las microcristales de calcita y cristales de estringita producidos por sulfatos y detectados en las primeras edades de hidratación. Además también es visible la presencia de microcristales de carbonato de calcio. En la figura de la derecha corresponde a la microscopía de la muestra SRCD con la prueba de resistencia realizada a los 56 días de curado. Y pues es posible ver el hidróxido de calcio, CH, que es producto de hidratación del cemento, que tiene pues una estructura cristalina definida.
En conclusión, pues el uso de los RCD en su distribución granulométrica original y mezclados con el suelo proporcionan un aumento considerable de resistencia a la compresión no confinada. Además, también la viabilidad del uso de este material que proporciona una opción de eliminación adecuada. Se pudo evidenciar también que las propiedades autocementantes de los materiales de desecho están determinadas por la fracción fina de este material. Por lo tanto, la ganancia de resistencia puede considerarse una propiedad intrínseca de los materiales de desecho evaluados, relacionada con la cantidad pues, de concreto y mortero presentes en la muestra. Se debe considerar los efectos que tienen los parámetros como la composición mineralógica de los residuos, la reactividad de las partículas más finas, la densidad, la relación de vacío y los contenidos de humedad de las muestras. Los resultados de este estudio también indicaron un aumento de la rigidez para la muestra RC1 y CRCD. Y esto pues gracias a los efectos autocementantes proporcionados por los residuos de construcción.